Buenas tardes, señores participantes. Asesora y consultora Labore les da la cordial bienvenida. De acuerdo a lo programado, siendo las 6 de la tarde, damos inicio al curso ofrecido, Beneficios Económicos Laborales durante el COVID-19. Para ello tenemos la presencia de nuestro equipo de especialistas, Magíster Jessica Pizarra Delgado y abogada Sonia Orozco Díaz. Le damos el pase a la primera ponente. Adelante, Sonia. Sonia, por favor, adelante. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Sonia. Muy bien. Bueno, iniciaremos esta capacitación sobre los beneficios económicos laborales durante el COVID-19. Mi nombre es Sonia Orozco. En esta oportunidad vamos a tratar en esta parte de repente temas generales para poder ubicarnos y luego poder realizar, digamos, el tema con mayor profundidad, ¿no? Que lo va a realizar mi colega Jessica Pizarro. Posteriormente a ello, van a poder realizar las preguntas y vamos a poder absolverlas, ¿no? En esta oportunidad, como les señalaba, eran beneficios económicos laborales durante el COVID-19. Debemos entender primero que el ámbito que vamos a tratar en esta oportunidad es la del decreto legislativo 728, es decir, el ámbito es el régimen privado. En esta oportunidad vamos a tratar el régimen privado. Uno de los temas que tendríamos que analizar es el decreto legislativo 1499. ¿No? Este decreto legislativo es el que establece las medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el marco de esta emergencia sanitaria, ¿no? Este decreto legislativo 1499 señaló, ¿no?, algunas normatividad que nos va a interesar en este tema respecto de los beneficios económicos, respecto de la remuneración, ¿no? Novedosamente en esta norma señala que la obligación del pago de remuneraciones y beneficios sociales se van a dar a través de las entidades del sistema financiero. Eso fue uno de los temas que en el aspecto laboral, ¿no?, en el momento de poder realizar a veces en un proceso laboral, probar el pago que se realiza, tenía muchas dificultades a nivel proceso laboral, ¿no? En esta oportunidad se está señalando que las remuneraciones y los beneficios laborales tienen que ser abonados a través de estos sistemas financieros. De lo contrario, va a haber una presunción de no realizado el pago, ¿no? Salvo prueba en contrario, ¿no? Lo cual es muy bueno porque nuestra normativa laboral no señalaba de manera específica esto, como les indicaba, traía muchos problemas, ¿no? Y también, bueno, para dar la opción también que salvo prueba en contraria, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los que los trabajadores firman la documentación de haber recibido de manera específica una liquidación, una remuneración, con datos muy exactos, donde ellos señalan haberlo recibido e incluso muchas veces se consigna, ¿no?, que lo ha recibido
de manera efectiva, o sea, en efectivo lo recibió y lo firman y le ponen la huella. Entonces ese documento es obvio que sí puede probar que la persona recibió el monto, ¿no? En este caso, la regla general va a ser que se tenga que probar el recibo, el depósito por el cual se ha abonado y en qué banco en realidad se realizó, ¿no? O en qué sistema financiero. El Ministerio de Trabajo, Señala y Promoción del Empleo y SUNAFIL tendrán acceso a esta información, ¿no? Generada por el sistema financiero, ¿no? Entonces, ya no habría mucho problema para el tema de investigación, por ejemplo, en un procedimiento inspectivo, ¿no? Sin embargo, esto que les estoy señalando, que aparentemente va a ser mucho mejor, porque las cosas van a ser más transparentes, se tiene que dar a través de una reglamentación, ¿no? En este decreto señalaba que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tenía que sacar las reglas para poder aplicar esto que sacó, ¿no? Que se ha emitido. Entonces, aún todavía no se tiene esa reglamentación, ¿no? De este decreto respecto de estas cláusulas. Esperemos que con ahora nuestro nuevo ministro de Trabajo se puedan dar, ¿no? A ver, otro de los temas que tenemos que saber claramente es lo de la suspensión perfecta de labores, porque esto va a implicar el tema de cómo o quiénes y cuánto podrían recibir ustedes en sus beneficios sociales y en su remuneración, ¿no? Entonces, esto implica mucho o va a afectar mucho estos temas de beneficios económicos. El decreto de urgencia 038-2020, que es el decreto de urgencia que estableció las medidas complementarias para poder mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores, ¿no? Y otras medidas, señaló entre los requisitos previos, esto yo creo que lo vamos a repasar, ya se ha dado muchas capacitaciones respecto de eso, pero se ha ido modificando, ¿no? Una de las cosas que tenemos que señalar es que uno de los requisitos previos que se daba para empresas con más de 100 trabajadores es que antes de poder tener la suspensión perfecta se tenía que tomar, estos empleadores tenían que tomar medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de las remuneraciones, privilegiando siempre el acuerdo con los trabajadores, ¿no? Esta medida se ha dado para los trabajadores que tienen, para los empleadores que tienen más de 100 trabajadores, ¿no? Entonces, entre las medidas que se podían haber acordado con los trabajadores, era, por ejemplo, otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, ¿no? Acordar el adelanto de descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genera a futuro. Acordar el adelanto de descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genera a futuro. Acordar reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la proporción de la remuneración. Acordar la reducción de remuneración. Estos o alguno de los acuerdos va a afectar para poder calcular, por ejemplo, las gratificaciones, si hubo una reducción o no, para poder calcular las ETS, para poder calcular las remuneraciones en sí, ¿no? Estos acuerdos han podido ver afectado estos beneficios sociales, ¿no? Excepcionalmente, ¿no? Una vez que los empleadores hayan tomado las medidas o hayan intentado tener las medidas para poder mantener el vínculo laboral y la remuneración de los trabajadores, señalaba la norma que excepcionalmente los empleadores puedan optar por la suspensión perfecta. O sea, era una medida excepcional, ¿no? Exponiendo los motivos que lo sustentan, ¿no? Cuando no se podía implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce, ¿no? Por la naturaleza de las actividades o por el nivel de afectación económica, entonces se debía haber otorgado la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, pese a estos supuestos que se dieron, en muy pocas, por lo menos en Arequipa, el número de suspensión perfecta de labores aprobadas es mínima, ¿no? No hay una cantidad, digamos, considerable de haberles otorgado a los empleadores esta suspensión perfecta de labores.
La suspensión perfecta, ¿no? ¿Cuál es la implicancia de la suspensión perfecta de labores? La suspensión perfecta de labores, pues va a implicar el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración, ¿no? Entonces ahí está claro que si estoy en una suspensión perfecta de labores, no me va a pagar el empleador, porque yo no voy a realizar ninguna labor tampoco, ¿no? Sin embargo, no va a extinguirse el vínculo laboral, ¿no? Esto podía comprender a uno o más trabajadores. Y antes digamos, de pasar, quería comentarles que si bien yo estoy en suspensión perfecta y como el concepto mismo señala, no me van a pagar la remuneración de ese periodo porque no trabajó, se entiende como días que no son efectivamente elaborados. Por ende, también afecta a mis beneficios porque tampoco los puedo tener o no me lo considerarán en ese periodo que tuve la suspensión perfecta de labores. ¿Cuál es el plazo para la suspensión perfecta de labores? Bueno, como ha ido modificándose, entonces ahora el último plazo, bueno, culmina la suspensión perfecta de labores el 7 de octubre del 2020, ¿no? Entre las normas que se van a sustentar, encontramos el Decreto Supremo 011, ¿no? Que señala o da el concepto de cuánto, o nos va a explicar cuándo ya termina el plazo de la suspensión perfecta, ¿no? Que es que no puede exceder de 30 días calendarios luego de terminada la vigencia de emergencia sanitaria, ¿no? Como sabemos, la emergencia sanitaria se culmina el 7 de septiembre del 2020. El trabajo remoto, ¿no? Conceptos que tenemos que tener también claros es que el trabajo remoto, pues como recordando, se caracteriza por la prestación de servicio subordinada con la presencia del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita, ¿no? Entonces, si yo realizo trabajo remoto, entonces es trabajo efectivamente elaborado. Por ende, implicaría que también se suma para el pago de los beneficios económicos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que también existe la figura de la licencia con goce. De igual manera, pese a que no realizamos la labor, no ejecutamos nuestro trabajo, digamos, de igual manera se considera como trabajo efectivamente elaborado y se paga la remuneración, ¿no? Entonces dice que cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, es decir, cuando no puedo realizar el trabajo remoto, entonces el empleador tendrá que otorgarle, ¿no? La licencia con goce. Pero esta licencia con goce tenemos que tener en cuenta que está sujeta a una compensación posterior. Por ejemplo, en algunas empresas, como no se tiene muy claro tampoco respecto de estos temas, por ejemplo, en una empresa, cuando se habla de un trabajador de riesgo, digamos una persona más de 65 años, entonces este trabajador, ¿no? Se entiende que este trabajador tendrían que calificarlo si por tener trabajo de riesgo no necesariamente no va a realizar un trabajo remoto. Si esta persona de 65 años que está en el grupo de riesgo podría realizar trabajo remoto. Por ende, él ya se le consideraría, ¿no? Dentro, con un trabajo efectivamente elaborado, sin tener la necesidad de pagar ni compensar nada. En cambio, en el caso de la licencia con goce, sí se requiere la compensación. En este mismo caso, este señor de 65 años, por el tipo de labor que realiza o por las condiciones, digamos, del puesto, no puede realizar el trabajo remoto. Entonces, en ese sentido, a él sí se le otorga la licencia con goce y se le paga la remuneración, ¿no? Mensual se le paga igual, se le va a pagar sus beneficios económicos,
Sin embargo, posteriormente, esta persona tiene que compensarlo, ¿no? Ya se pondrán de acuerdo con la empresa cómo lo van a realizar una vez que se termine esta emergencia sanitaria. La licencia por descanso médico. Acá también hay una variación, ¿no? Con el decreto de urgencia 026, ¿no? 026-2020, se indica que ahora los primeros 20 días de incapacidad temporal de los trabajadores, ¿no? Son en un contexto normal, eran asumidos por el empleador, ¿no? Esto era así, normalmente. Por lo que esta norma permite, este decreto de urgencia permite que si esos primeros 20 días de incapacidad se dan como consecuencia del contagio con el COVID-19, esos días van a ser asumidos por esa salud, ¿no? Entonces, el empleador paga al trabajador que tiene COVID, ¿no? Sus 20 primeros días y luego recuperará el pago que realizó de salud, ¿no? Le hará el reembolso de salud. Pero esto tiene también condiciones, ¿no? ¿Cuáles son sus condiciones para su otorgamiento? Entonces, que el trabajador sea dependiente, titular activo de salud a la fecha de la incapacidad ocasionada por la enfermedad de COVID, ¿no? Que tenga la condición de paciente diagnosticado positivo, aquí me he comido, ¿no? Que tenga la condición de paciente positivo, ya diagnosticado positivo, entonces él también ya está cumpliendo una de las condiciones para el otorgamiento, ¿no? Y que percibe una remuneración con tope de 2.400. En estos casos, el salud es el que va a pagar los 20 primeros días, ya no el empleador. Bueno, creo que con esto que hemos explicado, que son conceptos bastante básicos, que les va a poder ayudar a entender el tema siguiente que vamos a tratar. Y al finalizar podremos contestar sus dudas. Gracias. A ti las gracias, Sonia. Ahora le damos pase a la magíster Jessica Pizarro para que nos haga su presentación. Adelante, Jessica. Buenas tardes, ¿me escuchan? Confirmen, por favor, si se escucha bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Estoy abriendo el archivo. Ya lo tenemos. Bueno, lo que yo voy a hablar es ya lo que se trata de beneficios económicos. Vamos a centrarnos en los tres principales, lo que es CTS, vacaciones y gratificaciones, ¿no? O sea, los tres beneficios principales que reciben los trabajadores del régimen común. Y vamos a señalar cómo son estos beneficios de regularidad, por lo que disponen las normas específicas, y además cómo es que se varían de acuerdo a ciertas circunstancias que han originado esta pandemia, esta emergencia sanitaria. Entonces, en primer lugar, veremos lo que es CTS. Bien, la CTS es un derecho que corresponde a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Para ello, para tener derecho a este beneficio, tienen que haber laborado un mes. Este se devenga a partir del mes. Eso quiere decir que los trabajadores que no llegaron a cumplir un mes, laboraron de pronto 20 días, 15 días, 28 días, pues no tienen derecho a la CTS. Y el otro requisito es tener una jornada mínima de 4 horas. ¿Qué es lo que pasaría si es que en un centro de trabajo se ha decidido reducir la remuneración y también reducir la jornada? Entonces los trabajadores que antes tenían una jornada a tiempo completo, ahora tienen una jornada a tiempo parcial y su jornada diaria es menor a 4 horas. Pues lo que nosotros tendríamos es que estos trabajadores ya no tendrían derecho a la CTS. Si bien es cierto, lo han tenido mientras su jornada era de 4 horas, cuando cambian a esta modalidad de forma voluntaria, pues ya no tendrían el derecho a percibir la CTS con las características que tiene esta norma. También hacer la mención que nosotros estamos refiriéndonos al régimen laboral común de la actividad privada, el régimen laboral general,
porque hay otros regímenes en los cuales no se comprende la CTS o su forma de cálculo es diferente a lo que vamos a ver. Por ejemplo, microempresa no comprende este beneficio de compensación por tiempo de servicios. La pequeña empresa sí, pero con una forma de cálculo diferente. Régimen de trabajadores del hogar también, pero con otra remuneración base. Régimen agrario sí, pero la forma de pago es diferente, no hay un depósito. Régimen especial de construcción civil es otra la base de cálculo y no hay un depósito, sino hay un pago directo al trabajador. Y así podríamos ver otros regímenes donde tienen particularidades propias y no es precisamente lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, cuando nos referimos a la compensación por tiempo de servicios, nos referimos al régimen laboral común de la actividad privada. Bien, continuamos y tenemos que saber cuáles son los días computables para la CTS. La CTS es un beneficio que tiene por finalidad cubrir las contingencias que origina el cese del trabajador, el cese por cualquier modalidad. Entonces, la CTS se va a depositar en una entidad financiera a elección del trabajador. Y este beneficio que se deposita tiene una estricta relación con los días efectivos de trabajo que ha tenido el trabajador. Entonces, solo se va a pagar CTS por días efectivos trabajados. Sin embargo, hay algunas excepciones y se van a considerar como días efectivos de trabajo los días que el trabajador no asista, pero motivados por una enfermedad o accidente de trabajo hasta 60 días al año. Eso quiere decir, si nuestro trabajador ha tenido esta enfermedad o tiene la enfermedad del COVID-19 y se le va a otorgar el descanso médico, pues obviamente no va a asistir a laborar y estas inasistencias sí van a ser computables para la CTS, pero solamente por 60 días al año. Hasta ahora creemos que el COVID no daría un descanso médico mayor a 60 días, pero tengan muy en cuenta que se trata de 60 días al año. Quiere decir que el trabajador pudo tener otros descansos médicos y acumulados solamente vamos a contar 60 dentro de un año. Y este año se considera desde el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre del año siguiente. Es decir, para nuestra realidad que estamos ahora en julio del 2020, tendríamos que considerar desde el 1 de noviembre del 2019 hasta el 31 de octubre del 2020. También va a ser computable los periodos en que la madre trabajadora esté en su pre y su postnatal, ¿no? Que actualmente suman 98 días. La suspensión de la relación laboral con pago de la remuneración. Ahí hay que hacer la diferencia. Como hemos visto, hay suspensión con goce de haberes y hay la suspensión perfecta, que es sin goce de haber. Entonces, si es que el centro de trabajo ha otorgado una licencia a los trabajadores con goce de haber y después estos trabajadores van a recuperar esas horas laborando, esos días sí son computables para la CTS, pero no van a ser computables los días que el trabajador se encuentre en una suspensión perfecta de labores, porque se suspende el vínculo laboral y se suspenden los efectos del contrato de trabajo. Si bien es cierto, subsiste la relación laboral, pero se suspenden sus efectos. Tampoco son computables para la CTS los días de huelga, salvo que sea una huelga legal, porque si la huelga es declarada improcedente o ilegal, no van a ser computables para el cálculo. Los días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de despido. Muchas veces ocurre que se inicia el procedimiento de despido al trabajador y se le exonera de asistir mientras dure ese procedimiento. Pues en esos días que el trabajador no asiste, tiene derecho a recibir sus remuneraciones y también que esos días sean computables para la CTS. Ahora, ¿cuál es la remuneración computable para que se haga el depósito en una entidad bancaria? Es la remuneración básica
y todas las remuneraciones que regularmente percibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación a la labor que realiza, cualquiera que sea la denominación que se les dé y siempre que sea de su libre disposición. Entonces, para la CTS está entrando la remuneración básica, eh, las gratificaciones, las horas extras en cuanto sean regulares. Eso quiere decir que en el semestre se reciban por lo menos 3 meses. Y otros conceptos que reciba el trabajador de manera permanente, como también la asignación familiar, por ejemplo. Eso también es base de cálculo para la CTS. ¿Y cuáles son las remuneraciones que no forman parte de la base de cálculo de la CTS? Gratificaciones extraordinarias o pagos que el trabajador recibe en forma ocasional. Por eso los pagos adicionales o las remuneraciones adicionales tienen que ser permanentes, regulares. Las utilidades que recibe el trabajador tampoco son computables. Si recibe una canasta navideña en víveres o en vales, no forma parte de la CTS. Si recibe una asignación con motivo de educación del propio trabajador, por cumpleaños, por matrimonio, por nacimientos de hijos, por fallecimiento, que generalmente estas asignaciones están pactadas en los convenios colectivos, pues si el trabajador las percibe, no van a ser computables tampoco. El valor del transporte que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo tampoco. La alimentación que recibe el trabajador por parte del empleador, que sea una condición de trabajo, o las prestaciones alimentarias tampoco forman parte de la base de cálculo de este beneficio. ¿Cómo se hace el depósito de la CTS? Pues corresponde una remuneración al año y se hace a través de 2 depósitos semestrales, que deben efectuarse en 2 oportunidades, en la primera quincena de mayo y en la primera quincena de noviembre. El depósito de mayo del 2020 ya venció, pero ya hemos visto, dentro de poco vamos a ver unas particularidades específicas con las normas que se han dado por la emergencia sanitaria respecto al depósito de mayo. Y este depósito va a ser en razón a los meses completos que haya trabajado el servidor en el semestre respectivo. Es decir, cuando estamos hablando del depósito que se efectúa en mayo, nos referimos al periodo que inicia en noviembre del 2019 y culmina en abril del 2020. Noviembre-abril son 6 meses, pero es proporcional a los meses que haya laborado el trabajador. Entonces, nosotros sabemos que la emergencia sanitaria empezó el 8 de marzo, pero todavía seguíamos laborando en forma normal. El 15 de marzo se dio el estado de emergencia, con lo cual muchos trabajadores del Perú han dejado de laborar en forma efectiva. Algunos se han encontrado con licencia con goce de haber porque se les sigue remunerando, pero después van a compensar esas horas. Y otros trabajadores se encuentran con licencia sin goce, que significa también la suspensión perfecta de labores. Entonces, específicamente para este último grupo, que está en una suspensión perfecta, el depósito de mayo se tiene que hacer respecto de los meses laborados completos. Y si es que hay un mes que no se completa, pues se deducirá por 30. Imaginémonos, la norma que reguló la suspensión perfecta se emitió el 14 de abril del 2020. Entonces, a partir del 15 de abril ingresaron las solicitudes a la plataforma del Ministerio de Trabajo. A partir de esa fecha es que se empezaron a producir las suspensiones perfectas. Entonces, suponiendo que una empresa exactamente en la primera oportunidad que tuvo dio esta suspensión perfecta y fue el 15 de abril, entonces la CTS se va a tener que depositar, la CTS de mayo, que se deposita en mayo del 2020, se va a tener que depositar en razón del tiempo que efectivamente elaboró el trabajador. Entonces, supongamos que de noviembre hasta el estado de emergencia laboró de forma normal y recién el 15 de abril ingresa una suspensión perfecta. Entonces, se va a depositar a razón de 5 meses y 15 días. Pero hay unas particularidades también con este depósito, como les digo, que lo vamos a ver en un momento más. Y para el depósito que se tenga que hacer en noviembre, que es del periodo mayo a octubre del 2020, pues iremos viendo cuántos son los meses
efectivos. Distinta es la situación de los trabajadores que están con licencia con goce de haber. Hago mucho hincapié en esto para que no haya confusión. Los días de licencia con goce de haber se consideran como laborados para los efectos de la CTS. Y cuando me refiero a los trabajadores que estén con suspensión perfecta, también me refiero a que esta suspensión sea aprobada por el Ministerio de Trabajo. Porque nosotros hemos escuchado en las noticias que hay miles de solicitudes, pero hay un porcentaje mínimo, escaso, de solicitudes aprobadas. Entonces, todos estos efectos de la suspensión perfecta solo van a ser vigentes para esas suspensiones aprobadas por la autoridad. Las que son negadas se considera como días efectivamente elaborados para todos sus efectos y ahí sí el empleador tendría que depositar la CTS por esos días de licencia que le fue negada como si el trabajador hubiera laborado. Es una situación excepcional, porque la autoridad negó esta suspensión perfecta. La CTS es intangible. Como les decía, la CTS es un beneficio que va a cubrir las contingencias del cese. Entonces se deposita en el banco y el trabajador no tiene acceso a él, salvo escasas situaciones, y solamente lo va a poder retirar cuando cese y el empleador le otorgue una constancia que acredite ese cese. Así que en ese momento se apersona al banco y retira la CTS. Sin embargo, esta intangibilidad pues tiene unos límites. Puede ser embargado el monto que está depositado en el banco de la CTS por alimentos y hasta el 50%. Y también tenemos una situación particular con la ley 30.334, que estableció que se podía disponer libremente del excedente de 4 remuneraciones brutas que estén depositadas en el banco. Para ello, el empleador, bueno, el trabajador que quisiera solicitarlo, le tiene que pedir al empleador que comunique al banco cuál es la última remuneración. Y ahí también en la última remuneración, este estado de emergencia en el que vivimos puede tener algunas situaciones particulares. Si la remuneración del trabajador no ha variado, pues será la misma. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el trabajador hasta marzo recibió una remuneración y por un acuerdo con su empleador ha reducido esta remuneración? Pues la remuneración última al momento que el trabajador quiere ejercer este derecho es la que el empleador debe informar. O sea, tendría que ser una remuneración reducida. Imagínense que ese trabajador ganaba 2.000 soles y a raíz de un acuerdo pasa a ganar la remuneración mínima vital, porque menos de eso tampoco puede ganar, si es que cumple una jornada completa, claro está. Entonces, este trabajador ahora gana 930 y le pide a su empleador disponer de la CTS. Entonces, el empleador va a informar al banco que la última remuneración que está percibiendo el trabajador en el mes de junio del 2020 es 930. Y en función de esa remuneración se van a considerar las 4 remuneraciones que deben de permanecer intangibles en el banco y el excedente de esas 4 es lo que puede retirar el trabajador. Pongan mucha atención con este monto intangible, esas 4 remuneraciones, porque luego vamos a volver a hablar de ello. Por el decreto de urgencia 033-2020, se establece que los trabajadores podrían disponer libremente de los fondos intangibles de CTS. Les dije que pongan atención al fondo intangible. ¿De cuánto es ese fondo intangible? Pues 4 remuneraciones. Pero solamente pueden disponer hasta la suma de 2.400. Quiere decir que si las 4 remuneraciones llegan a sumar más de 2.400, el trabajador solo puede retirar de ese fondo intangible la suma de 2.400. Este decreto de urgencia establecía que el Ministerio de Trabajo podría ampliar este monto, pero hasta la fecha no ha sido ampliado y solamente se permitió ese retiro. También tenemos el decreto de urgencia 038, el que reguló la suspensión perfecta de labores, pues que ha establecido en relación a la CTS. El trabajador que se encuentre con una suspensión perfecta aprobada puede disponer
de ese fondo intangible de CTS que tiene depositada a razón de una remuneración bruta por cada mes vencido de la suspensión perfecta. Cuando se da esta norma, la suspensión perfecta solo podía ser hasta 30 días después del estado de emergencia sanitaria que fue declarado por el Decreto Supremo 08-2020 Salud. Y entonces esta emergencia sanitaria vencía el 10 de junio y se ampliaba por esta norma para efectos de la suspensión perfecta hasta el 10 de julio. En ese momento, hasta esa fecha, podía estar la suspensión perfecta. Pero después se amplió el estado de emergencia. Por lo tanto, el periodo de la suspensión perfecta también se amplió. Y hoy por hoy puede ser hasta el 8 de septiembre. Entonces, lo que nos dice esta norma es que de ese fondo intangible se puede retirar una remuneración mensual. Pero ese fondo intangible, recuerden ustedes, son 4 remuneraciones. O sea, solamente lo podría retirar el trabajador por 4 meses. Ahora, también con la dación de este decreto de urgencia, el 038, se establece que el empleador tiene la facilidad de aplazar el depósito de la CTS que se tenía que hacer en mayo del 2020, pero no en cualquier caso. Solamente cuando la remuneración bruta del trabajador es hasta la suma de 2.400 soles, o en todo caso, y además, perdón, para los trabajadores que se encuentren en suspensión perfecta. Solamente en estos casos, el empleador dejaría de hacer el depósito, pero para aplazarlo, para hacerlo en noviembre y considerando los intereses respectivos. Ahora vamos a pasar a ver lo que es las gratificaciones legales. Gratificaciones legales son las que se originan por mandato legal y son las referidas a fiestas patrias y Navidad. Entonces, este es un beneficio que se otorga al trabajador que está efectivamente laborando en la quincena de julio y diciembre, o en todo caso, que está en periodo vacacional o está con una licencia con goce de remuneraciones o percibiendo algún subsidio de la seguridad social. Entonces, para aterrizar un poquito estas disposiciones en las situaciones laborales que estamos viviendo hoy en día. El trabajador que se encontraba con licencia con goce en la primera quincena de julio tenía derecho a la gratificación, pues sí. El trabajador que se encuentra con suspensión perfecta tiene derecho a la gratificación, pues solamente en función al tiempo que efectivamente laboró. Pero alguien por ahí puede decirme, pero esta norma dice estar efectivamente elaborado en la quincena de julio y el trabajador de suspensión perfecta de repente en la quincena de julio no está laborando en forma efectiva. Sí, efectivamente, no se cumpliría el requisito, pero tenemos que hacer una interpretación sistemática de esta norma y además interpretar siempre aplicando pues el principio protector del derecho laboral. En caso de duda de una aplicación de una norma, pues se va a interpretar o se le va a dar la interpretación más favorable al trabajador. No podría, si es que el trabajador tiene un vínculo laboral vigente y aunque esté con suspensión perfecta, no podría desconocerse el derecho a la percepción de este beneficio. Pero este beneficio tiene que ser recibido por un tiempo que el trabajador ha laborado. Entonces tiene directa relación con el periodo que el trabajador ha laborado antes de la suspensión perfecta o de repente después, ya cuando lleguemos a la gratificación de Navidad. Para percibir este beneficio, el trabajador tiene que haber estado laborando en forma efectiva por lo menos un mes dentro del semestre. Entonces, si el trabajador ingresó al laborar el 15 de junio, no cumple con este requisito. Entonces, ni siquiera porque sea un trabajo efectivo, se le va a pagar en forma proporcional a esos 15 días que estaría laborando en el mes de junio. Entonces, tener en cuenta ello para su pago. ¿Cuál es el monto de la gratificación?
Pues es la que corresponde a la que el trabajador estuvo percibiendo al 30 de junio o al 30 de noviembre, dependiendo de qué gratificación se trate. Y se va a pagar en proporción a los meses efectivos y completos que el trabajador ha laborado en el semestre. ¿Qué es lo que pasa cuando ha habido ese convenio de reducción de remuneración que ya varias veces estamos conversando y lo estamos mencionando? De repente el trabajador hasta marzo ganó 2.000 soles y a partir de abril, por la situación económica, la empresa le sugiere, llegan a un acuerdo y se reduce la remuneración a 930. Entonces hasta marzo ganó 2.000 soles. Abril 930, mayo 930, junio 930. La ley me dice que se debe pagar con la remuneración que estuvo vigente el 30 de junio y esa es 930. Entonces el trabajador va a recibir o ya recibió como gratificación de julio la suma de 930. Por ahí pueden surgir las dudas, pero eso no es justo, porque debería recibirlo en forma proporcional a los meses que trabajó y a la remuneración percibida en cada mes. De repente tenemos esa percepción de justicia, pero en realidad acá nosotros tenemos que aplicar lo que estrictamente diga la norma y acá sí, honestamente, no veo la forma de hacerle una interpretación a favor del trabajador porque la norma no me está dejando dudas. Entonces, haciendo así, tenemos que aplicar lo que literalmente establezca la norma legal y que es la gratificación de junio. O en todo caso va a ser la gratificación de noviembre cuando lleguemos a la oportunidad de pago de la gratificación de Navidad del 2020. ¿Cuál es la remuneración computable? Bueno, de manera idéntica que en la compensación por tiempos de servicios, en la remuneración básica y todas las cantidades que de forma regular percibe el trabajador en dinero o en especie, cualquiera sea la denominación que se le dé, como contraprestación a sus labores y que sea de libre disponibilidad. Esa es la remuneración básica. Es por ello que puede ingresar también asignación familiar, horas extras si es que se ha recibido de modo en forma regular y cualquier otra remuneración complementaria. Y las exclusiones son las mismas que para la CTS, que ya las hemos visto anteriormente. Si el trabajador cesa, pues va a recibir una gratificación trunca en función a los meses laborados en el semestre. Hay muchas empresas que se han visto en la necesidad de culminar las relaciones laborales, al margen que pueda ser un despido o no, pueda llegar a un acuerdo con el trabajador de pronto o puede haber renuncias, cualquiera que fue el motivo del cese, la gratificación trunca se va a pagar en función a los meses completos que el trabajador ha laborado en el semestre. Si el trabajador cesó el 30 de abril, por ejemplo, va a recibir una gratificación en función a 4/6 de la última remuneración que ha percibido. Eso es lo que va a recibir en su liquidación. Ahora, con el decreto de urgencia 038 también tenemos una novedad, algo específico para este periodo de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Para los trabajadores que tengan suspensión perfecta aprobada y que no cuenten con saldo en su CTS, porque hemos visto que pueden hacer un retiro del fondo intangible, el que no se podía retirar, las 4 remuneraciones que se tenían que dejar siempre en la cuenta, bueno, está permitido que el trabajador retire 2.400 o que retire lo que cubre a una remuneración en forma mensual hasta acabar ese monto, ese fondo intangible si es que se encuentran en suspensión perfecta. Pero ¿qué pasa si en la cuenta de CTS no hay esos fondos? Entonces el trabajador puede pedir el adelanto de la CTS que se devengaba o que se depositaba en mayo y que le sea pagado directamente. Y también podía pedir el adelanto de la gratificación de julio del 2020. Claro que esta CTS y esta gratificación va a ser calculada en relación a los días efectivamente laborados hasta la oportunidad que el trabajador pida estos pagos. Ahora vamos a ver este tercer beneficio y que también tiene pues sus implicancias con todas las modificaciones que han podido darse dentro de las relaciones laborales motivados por la emergencia sanitaria. En principio, las vacaciones es un derecho que corresponde al trabajador del régimen laboral de la actividad privada. Para su percepción tiene que tener una jornada de 4 horas diarias. Y además
tiene que tener un año laborado para poder tener el derecho al descanso de los 30 días. Pero el único requisito no solamente es tener un año laborado, sino cumplir con un récord vacacional. ¿Y cómo es este récord vacacional? Pues si el trabajador tiene una jornada de 6 días, que puede ser de lunes a sábado con su descanso en domingo, o de repente el descanso es variable, ¿no? No necesariamente tienen que descansar en domingo los trabajadores, pueden descansar de manera rotativa, ¿no? De repente una semana le toca lunes, otra semana le toca domingo, o de repente siempre le toca los miércoles porque el centro de trabajo labora pues los 365 días al año, ¿no? Entonces eso va a depender. Pero si su jornada es de 6 días a la semana, para cumplir el récord tiene que tener 260 días laborados en el año. A diferencia de si este trabajador tiene una jornada de 5 días semanales, porque ahí tiene que tener el récord de 210 días laborados. Entonces esos son días efectivos que el trabajador ha tenido que laborar en un año. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador tiene una jornada de 4 o 3 días a la semana? Los trabajadores van a tener derecho también a las vacaciones. Se va a considerar que cumplen el récord ya no por los días laborados, sino al contrario, si es que no tiene faltas injustificadas mayores a 10 días. Entonces ahí no lo vamos a considerar por días efectivos, sino en contrario por el número de faltas injustificadas que tenga en ese periodo. ¿Qué es lo que sucede con muchas relaciones laborales que han variado la jornada con motivo de esta emergencia? Laboraban 5 días o 6 días y ahora laboran solo 3 días, 4 días, 2 días, y se les remunera en proporción a esos días. Bueno, si son de 3 o 4 días, tenemos que el trabajador tiene que cumplir con una asistencia regular y no tener más de 10 inasistencias que sean injustificadas en el periodo. Ahora, cuando el trabajador ya tiene derecho y se le otorga el descanso de 30 días, pues este descanso va a comprender los días de descanso semanal, puede ser el día domingo o el día que corresponda, a veces es sábado y domingo, dependiendo, los días no laborables, otros supuestos de suspensión, salvo que haya una decisión unilateral del empleador o un acuerdo de partes para que estos días no formen parte de los 30 días de descanso. Es por ello que en el periodo que hay este estado de emergencia y que el trabajador no puede asistir a laborar, pues el empleador puede otorgarle vacaciones siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos de tener un año continuo y alcanzado el récord. Mucho se discutió en un inicio si es que estas vacaciones podían darse porque no estaban cumpliendo aparentemente su efecto, porque en circunstancias normales, pues el trabajador toma sus vacaciones para salir de viaje con su familia, o salir de viaje el trabajador solo, o bueno, para descanso, de repente porque quiere optar por un título. Imagínense, el trabajador ha hecho sus estudios, pero le falta optar por la tesis, o de repente si es un estudio posgrado, y tome esas vacaciones para dedicarlas a eso. Entonces el trabajador tiene la libertad de dedicarse a las actividades que él quiera en sus días de vacaciones. Sin embargo, estando en un estado de emergencia, como lo hemos vivido de una manera tan rígida, en la región Arequipa todavía estamos con cuarentena, con aislamiento. En otras regiones ya se ha levantado, pero en 7 regiones del Perú todavía estamos con el aislamiento. Entonces, cuando todo el Perú estaba con el aislamiento y se decía que las empresas iban a dar vacaciones a los trabajadores, pues muchos opinaban que no era posible, porque esa no era la finalidad del descanso vacacional, porque el trabajador no podía disponer de sus días como él hubiera querido, no podía viajar, no podía estar con su familia desplazándose, paseando, o no podía hacer trámites o lo que él quisiera, o de repente quería dedicarse a arreglar su casa, y tampoco podía porque no podía salir a hacer compras, por ejemplo, no podía contratar personal para que le haga algunos arreglos en su casa. Entonces decían, no es posible que el trabajador tome vacaciones durante la cuarentena porque no se cumple la finalidad de este beneficio. Bueno, analizando bien y considerando que el periodo vacacional también puede darse en otros supuestos de suspensión, como nos dice las normas legales, es que
finalmente la autoridad de trabajo definió que sí podía darse las vacaciones porque era una medida que permitía que el vínculo laboral subsista, que no se rompa, que no haya ceses, sino que las relaciones laborales continúen. Entonces hemos visto que una alternativa ha sido para bastantes empresas otorgar vacaciones que son remuneradas y no una licencia o no irse a una suspensión perfecta y menos aún a un cese con sus trabajadores. Ahora, dentro del récord vacacional tenemos que considerar que forman parte de este récord los días efectivamente laborados. Y dentro de estos días tenemos unos adicionales que los consideramos como días efectivamente laborados, ¿no? Entonces, para ello tiene que ser la jornada mínima de 4 horas, los días de descanso. El trabajador tiene un día de descanso semanal como mínimo, ese día también forma parte del récord. Las horas en sobretiempo que sean por 4 horas en un solo día se contabilizan como un día más para el récord. Las inasistencias por enfermedad o por accidente, siempre y cuando solo sean 60 días al año. De la misma manera como en la compensación por tiempo de servicio. Para el récord vacacional, solo se van a considerar 60 días de inasistencias. El descanso pre y postnatal de la madre trabajadora, el permiso sindical, faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio colectivo, convenio individual. Por ejemplo, hay algunos centros de trabajo que cuando es el onomástico del trabajador le dan licencia y ese día el trabajador no existe, pero sí percibe su remuneración en forma normal. O las licencias que se dan a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también, por ejemplo, son inasistencias autorizadas por ley, o la licencia sindical también, que los trabajadores, pues, a los cuales les corresponde, los dirigentes sindicales hacen uso de ella. El periodo vacacional del año anterior también se considera para el récord. Y los días de huelga, siempre y cuando estos días de huelga hayan sido declarada legal, porque si la huelga es declarada ilegal o improcedente, pues no pueden formar parte del récord vacacional. ¿Cuándo es la oportunidad del descanso? Cuando el trabajador cumple un año y el empleador con el trabajador pues buscan llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y también la conveniencia del trabajador. Pero cuando no se puede llegar a un acuerdo entre empresa y trabajador, pues en uso del poder directriz, el empleador tiene la facultad de fijar la oportunidad del descanso vacacional. Es por ello que retomamos el tema cuando el trabajador ya tenía el derecho ganado a las vacaciones y estábamos en el inicio de la cuarentena, pues muchas empresas han optado por darles vacaciones. Algunos no fue inmediatamente en marzo, algunos fue en abril, pero se dio vacaciones. Conversaron con sus trabajadores, posiblemente llegaron a un acuerdo. Y si no, el empleador en uso del poder directriz podría disponer que el trabajador esté de vacaciones. Y la remuneración vacacional, que es en el mismo monto que si el trabajador hubiera estado laborando en forma normal, se debe abonar antes que inicie el descanso vacacional. ¿Cuál es la remuneración computable? Lo digo nuevamente, la que corresponde al trabajador si hubiera laborado en forma habitual, como si hubiera estado trabajando y no hubiera estado de vacaciones. El monto de esta remuneración, pues también nos remitimos a la norma de CTS para considerar el cálculo. Entonces es la remuneración básica que percibe el trabajador y todas las remuneraciones complementarias y regulares, cualquiera sea la denominación que se les dé, que percibe el trabajador en dinero o en especies y que sea de libre disponibilidad. Entonces es así como tenemos el cálculo de la remuneración de vacaciones, con el mismo criterio que tenemos el cálculo de la remuneración computable para CTS como la remuneración computable para las gratificaciones legales. ¿Qué es lo que sucede cuando los trabajadores no han gozado de vacaciones en el periodo que toca? Cuando el trabajador ha laborado un año, pues tiene que gozar de las vacaciones en el año siguiente. Por ejemplo, si el trabajador ingresó un 1 de enero del 2018,
cumple su año el 31 de diciembre del 2018. Para gozar del descanso vacacional puede ser a partir del 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. Pero ¿qué ha pasado si hoy por hoy, que estamos en julio del 2020, el trabajador no gozó de vacaciones? En el ejemplo que les estoy poniendo, que el trabajador ingresó el 1 de enero del 2018. Bueno, se genera el derecho a que el trabajador perciba la remuneración por el trabajo que ha realizado, porque en un mes debió salir de vacaciones y no salió, entonces trabajó y se debe pagar su remuneración. También debe de pagársele una remuneración equivalente a la remuneración vacacional por el descanso que no ha gozado, y una remuneración adicional como indemnización porque no gozó de vacaciones en el periodo que por ley le corresponde. El trabajador tiene la posibilidad de pedir el fraccionamiento de sus vacaciones, pero la solicita el trabajador. Yo he escuchado muchas veces que hay una práctica que dicen, en mi empresa solo nos dan vacaciones de 15 días, salimos en un periodo 15 días y en otro periodo otros 15 días. Y si el trabajador quiere salir los 30 días, no. Es política de la empresa que solo salimos en periodos de 15 días, 2 periodos de 15 días. Bueno, déjenme decirles que la posibilidad de fraccionar vacaciones existe, pero debe ser a solicitud del trabajador, no debe ser una imposición del empleador. Es más, el trabajador lo tiene que solicitar por escrito. Y el fraccionamiento se puede dar en 2 periodos. Un periodo de 15 días que puede ser gozado en forma continua o como mínimo en 2 periodos, uno de 7 y otro de 8 días. Y el segundo periodo de 15 días puede ser en periodos o en días menores. Y tiene que haber un acuerdo por escrito. Entonces no funciona aquí el poder directriz del empleador en el sentido que decide que los trabajadores toman periodos de 15 días. Claro, 2 periodos de 15 días en el año que equivalen a los 30, se está cumpliendo con los 30, pero no está haciendo por el periodo que corresponde. Así que el trabajador que quiera pedir sus 30 días completos tiene todo el derecho y así es como debería ser. Podríamos decir que la regla es que el trabajador tome 30 días de vacaciones y la excepción es que lo fraccione. Y en todo caso, esta excepción tiene que ser a solicitud del propio trabajador. Y también tenemos la figura del adelanto de vacaciones, que tiene que darse también por un acuerdo. Para que el empleador adelante las vacaciones, podría ser por un periodo proporcional al que el trabajador ya viene laborando en este año que le corresponde acumular, cumplir para el récord y para tener el año completo. Pero si el empleador decide, también puede darle por un periodo incluso mayor. Eso quiere decir, tenemos un trabajador que ha ingresado hace 3 meses y está pidiendo un adelanto de vacaciones. Entonces el empleador puede decir, bueno, si ha trabajado 3 meses, le debe corresponder 7 días aproximadamente de vacaciones, pero de repente el trabajador le está pidiendo 15 y el empleador accede. Bueno, está accediendo, es su voluntad, es su decisión, tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya llega la oportunidad en que el trabajador goce de vacaciones? Pues se va a descontar las vacaciones adelantadas. ¿Y qué pasa si el trabajador cesa antes de la oportunidad de las vacaciones? Se va a descontar esas vacaciones adelantadas y el resto se le va a cancelar como vacaciones truncas. Pero ¿qué sucedería si es que esas vacaciones adelantadas no son proporcionales al periodo laborado, sino se le adelantó más del periodo laborado por el trabajador? Bueno, el empleador no puede hacer uso de ninguna compensación, ni el trabajador tiene ninguna obligación de pagar algo más o que se le descuente por esas vacaciones, porque por eso hubo un acuerdo. El trabajador solicitó, planteó y el empleador aceptó, cedió el acuerdo. Entonces no hay nada que descontar al trabajador si es que las vacaciones adelantadas son mayores al periodo que corresponde al tiempo efectivo laborado. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando en estas situaciones de emergencia sanitaria
el empleador quiere dar vacaciones adelantadas. Pues acá no funciona el poder directriz como lo hemos visto anteriormente con las vacaciones que ya están vencidas y que el empleador puede decidir otorgarlas. Acá sí tiene que haber un acuerdo. Necesariamente el trabajador tiene que dar su consentimiento o de repente el trabajador mismo solicitarlo, pero tiene que haber un acuerdo escrito para que haya este adelanto de vacaciones. Entonces hay diferencias si es que son vacaciones vencidas o vacaciones adelantadas, ¿correcto? Necesariamente tiene que haber acuerdo con las vacaciones adelantadas. Y también tenemos otra modalidad de reducción de vacaciones. Hemos visto que las vacaciones son de 30 días, pero por un acuerdo escrito pueden convenir que ese periodo de vacaciones de 30 días se va a reducir a 15. Con la consecuencia que los 15 días que no está saliendo de vacaciones el trabajador y que los está laborando, pues va a recibir una remuneración doble por la labor efectuada y además por las vacaciones que no está percibiendo. Esta reducción solo puede ser del periodo que se goza. Bueno, cuando hemos visto el fraccionamiento de vacaciones, vimos que 15 días se pueden gozar en periodos de 7 días y de 8 días, o también pueden ser los 15 días completos, ¿no? Y los otros 15 días en periodos menores a 7 días. Esta reducción puede ser de ese último periodo, el que considera periodos menores a 7 días. Con ello estamos concluyendo y ahora yo les agradezco infinitamente su atención y creo que podemos pasar a las preguntas que el público hubiera podido tener. Sí, efectivamente, Jessica, muchas gracias. Tenemos en este momento de preguntas las siguientes. Le hacemos la pregunta a Sonia. Un trabajador de riesgo que no va a realizar trabajo remoto, ¿puede acogerse a licencia con goce de haber, siendo un trabajador con contrato indeterminado y siendo su empleador una MIPE? A ver, conforme a lo que hemos señalado en nuestra exposición, primero tendríamos que determinar, ¿no? Y recordar que las personas de riesgo son las personas mayores de 65. Yo mencioné como ejemplo solamente uno de los casos, pero en realidad existe la hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves, personas que tienen cáncer, diabetes mellitus, asma moderado grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedades de tratamientos inmunosupresor, obesidad con IMS de 40 más. Entonces, todas estas personas habría que determinar si la persona realmente está dentro de esta calificación que se ha determinado ya en la norma, sí, para saber que se encuentren en el grupo de riesgo, ¿no? Ahora, no necesariamente las personas que están en este grupo de riesgo no puedan realizar el trabajo remoto. Sí podrían realizar trabajo de remoto siempre que la actividad así lo permita. Sin embargo, si en el caso que nos está señalando, ¿no? Entiendo yo que es una persona que está diagnosticada con algunas enfermedades que señalamos ahí, o quizás es mayor de 65 años, y por el tipo de labor que tiene que realizar, no puede llegar a realizar el trabajo remoto. Entonces la norma sí señala, ¿no? Que de no poder o tener la imposibilidad de tener trabajo remoto, entonces tendrían que darle la licencia con goce, pero como ya les indiqué, va a tener que ser compensado y ya se tiene que poner de acuerdo con su empleador. Eso es todo, Gina. Ok, gracias. Una pregunta para Jessica. Si mi empleador me comunicó que estaba de vacaciones en abril, pero me pidió atender 3 clientes ese mes, ¿debe pagarme un adicional al pago de las vacaciones? A ver, lo que estaría sucediendo es que ha habido una suspensión de las vacaciones. El trabajador sale de vacaciones, pero hay una necesidad y el empleador le pide que retome. Esto debería darse de manera formal. Me imagino que lo han convenido, pero si no lo han convenido, lo que tendría que hacer el trabajador pues es tomar en cuenta cuántos días de sus vacaciones ha tomado para hacer esas labores que el empleador le está ordenando y que se le dé en descanso, no en una remuneración adicional,
sino en descanso vacacional, porque el trabajador los días de su descanso está tomando para hacer actividades laborales, entonces se le debería devolver en descanso. Ok, gracias Jessica. Una pregunta más para Sonia. Si un trabajador que realiza trabajo remoto ha sido diagnosticado con COVID-19, pero es asintomático, ¿es necesario que la empresa le otorgue descanso médico? A ver, en este caso podríamos basarnos en el guía del trabajo remoto emitido por el Ministerio de Trabajo, ¿no? De que señala, por ejemplo, en la pregunta número 8 del guía, ¿no? Ustedes van a poder verificarlo y señala que, y se pregunta, ¿no? Dice, ¿se puede aplicar el trabajo remoto a los casos confirmados del COVID-19 o a quienes tienen descanso médico? Entonces, se señala que no, el trabajo remoto no podría aplicarse a los trabajadores confirmados con el COVID, ni a quienes se encuentran con descanso médico. Entonces, en este caso, dice, corresponde cumplir el descanso médico. Es decir, que la tendencia o la interpretación para este tipo de casos es de que si estando haciendo el trabajo remoto, él tendría que suspender porque tiene que cumplir el descanso médico. Pero además existe la resolución ministerial 448-2020 del MINSA, que fue publicado a los fines de junio, donde indica ahí, ¿no?, que para la incorporación del trabajo, ¿no?, y menciona casos en los cuales se haya encontrado que el paciente sea asintomático en el caso y determina los días que debería tener el descanso o la alta epidemiológica, ¿no?, dependiendo del tipo de prueba que se utiliza, ¿no? Esto está regulado ya en la RM, bueno, en la resolución ministerial 448-2020. Entonces, entiendo que si estás con trabajo remoto, tendrías que cumplir igual tu descanso médico, ¿no? Eso es todo, Gina. Gracias, Sonia. Una pregunta más para Jessica. Mi empleador en junio recién nos indicó que en abril nos dio vacaciones del año pasado y en mayo nos adelantó las vacaciones de este año. ¿Es correcto eso? A ver, en junio le comunican que en abril estuvo de vacaciones. Pues no es correcto porque las vacaciones se tienen que comunicar antes que sean. Sin embargo, hay que considerar que estamos en una época de emergencia, entonces es probable y bastante posible que el trabajador y el empleador, a través de un diálogo, pues consensen en que ese periodo de abril sea de vacaciones sin mayor dificultad. Pero el periodo de mayo necesariamente, cuando se trata de vacaciones adelantadas, tiene que ser a través de un acuerdo. El trabajador tiene que consentir ello. Por eso es que se invocó tanto a los empleadores a que dialoguen con sus trabajadores para tener medidas alternativas y evitar la suspensión perfecta o ceses o, bueno, otras medidas, ¿no? Entonces, allí sí, en lo que se trata el adelanto de vacaciones, tiene que ser por acuerdo entre el trabajador y el empleador. Obviamente, previo al derecho, previo al beneficio. Gracias, Jessica. Una última pregunta. ¿Qué sucede si te reintegras al trabajo y luego de ello te vuelven a aplicar la suspensión perfecta de labores? Si es que la suspensión está aprobada por el Ministerio de Trabajo, no hay inconveniente, porque entiendo que este trabajador estuvo inicialmente en un periodo de suspensión perfecta que de repente fue hasta el 8 de julio, como inicialmente nos decía la norma para el primer periodo. Se reintegró a trabajar y la empresa pues nuevamente ha invocado a los trabajadores, ha dialogado con ellos, no hay otras posibilidades y está iniciando otro periodo de suspensión perfecta. Si está aprobado por la autoridad, no hay inconveniente. Estamos hablando de 2 periodos que son con una separación por unos días efectivamente laborados, pero no habría problema. Ok, Jessica, muchas gracias. A todos nuestros participantes les damos las gracias. Ha sido realmente muy satisfactorio para nosotros haber podido brindarles este tipo de conocimientos. Quedamos a la espera de poder recibir una respuesta al correo que les vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes, dándoles mayores detalles de qué procedimiento se puede seguir para poder obtener material sobre la exposición brindada.
Muchas gracias a nuestros ponentes, muchas gracias a los participantes. Hasta una próxima oportunidad.